Vamos a hablar de discernimiento esta mañana. El significado de esta palabra discernimiento, dice, es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El acto de discernir, dice, es una virtud ligada a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción es buena o mala. La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar esta mañana. Vamos a hablar acerca de discernimiento. Ezequiel, capítulo 44. Vamos a leer solo un versículo esta mañana, versículo 23. Ezequiel 44, 23. ¿Cuánto lo tiene? Dice de esta manera la palabra de Dios: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Una vez más dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí una vez más en tu casa. Oro a ti, Señor, que unjas tu palabra. Unge, Dios, mis labios y mi corazón. Habla nuestras vidas y podamos, Señor, ser enseñados acerca del discernimiento. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar, quiero hablar de discernimiento. Quiero hablar en primer lugar de cristianos sabios esta mañana, ¿verdad? Somos llamados a ser sabios. ¿Cuántos dicen amén? A buscar la sabiduría y la inteligencia, porque la sabiduría nos da la capacidad de tener un entendimiento correcto en asuntos difíciles que enfrentamos en la vida. Porque ¿cuántas veces enfrentamos asuntos difíciles en la vida, verdad? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, para que me vayan a leer, ¿cómo ven? Proverbios 4, versículos 5 al 9. ¿Ya? Con voz fuerte ahí para que se escuche. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservarán. Sabiduría, entre todo adquiere sabiduría. Y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécelas, ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es una escritura, ¿verdad?, donde Salomón está. Esta es una de las poderosas escrituras que hablan de la sabiduría. Salomón está hablando acerca de una prioridad en la vida. Y la prioridad en la vida, dice, es adquirir sabiduría. Sobre todas las cosas, dice Salomón, adquiere sabiduría, porque esto es clave en la vida, la sabiduría. Hay gente que no valora la sabiduría, hay gente que no considera esto importante, pero la realidad es que la sabiduría es muy importante, porque la sabiduría necesitamos para tomar decisiones siempre la necesitamos para tomar decisiones en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita mucha sabiduría. Muchas veces es muy difícil hacer ciertas decisiones, y esas decisiones son pues difíciles de tomar, ¿verdad? Entonces ahí la gran necesidad de estar adquiriendo sabiduría, de estar adquiriendo inteligencia a través de todos los medios posibles, ¿verdad? El pastor Bagiola habla, ¿verdad? Creo que habla de 10 medios para adquirir sabiduría, ¿verdad? Uno de sus libros que escribió. Y es una realidad esto, porque la sabiduría es muy clave esta mañana. Salomón se enfrentó a una decisión cuando él tomó el reinado, una decisión difícil en su vida, ya siendo rey de Israel, ¿verdad? Cuando un par de mujeres vinieron delante de él para pedirle que les hiciera justicia, tanto la una como la otra. Ellas traían, ¿verdad?, a un bebé muerto, ¿verdad? Ellas traían un bebé muerto
y tenían un bebé vivo, gloria a Dios. Entonces, la realidad, mis hermanos, es que estas mujeres, ellas decían, la una decía, el bebé vivo es mío, la otra decía, no, ese es el mío, el tuyo es el muerto, porque ellas durmieron en una cama donde, ¿verdad? Una de ellas aplastó a uno de los bebés y murió. Entonces esto sucede, y vean lo que el rey Salomón hizo. Primera de Reyes capítulo 3, voy a leer los versículos 22 al 28. Primera de Reyes 3, versículo 22 al 28 dice estas palabras: cuando se levantaron por la mañana, Primera de Reyes 3, 22 al 28 dice así: entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, ¿verdad? Sigue diciendo. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Obvio que no lo iba a hacer. Entonces la mujer, dice, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ay, señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a ti, o ni a mí ni a ti, como muchos dicen, no, ni a ti ni a mí, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella al hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar esta mañana. Aquí está una prueba de la sabiduría que Salomón tenía esta mañana. Hay veces donde nos enfrentamos a decisiones muy difíciles de tomar, y ahí es donde se necesita la sabiduría esta mañana. Y ahí donde muchos cristianos, ¿verdad?, con mucha ignorancia se quedan trabados y no hayan ni qué hacer. Y toman la peor decisión muchas veces. ¿Por qué? Porque no valoran la sabiduría. Gente que no valora el estar adquiriendo sabiduría. ¿Cómo necesitamos sabiduría en nuestra vida cotidiana? Hay gente que no la valora. No valoran el estar adquiriendo esa sabiduría e inteligencia en esta mañana. Tenemos que entender que Dios nos dio un cerebro para almacenar, ¿verdad?, mucha información. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro cerebro está capacitado para eso, iglesia. Nuestro cerebro tiene esa capacidad, es mejor que una computadora. Escuche la siguiente información, dice así: el cerebro humano puede almacenar hasta 4.7 millones de libros. Piensen eso, 4.7 millones de libros. Yo he leído alrededor de unos 350 libros más o menos, o hasta 400, ya ni sé, en el transcurso de mi vida cristiana. Pero el cerebro tiene esa capacidad, o sea que ni siquiera he leído el 0.001% de lo que puedo yo almacenar. Entonces, dice que tiene esa capacidad 10 veces más de lo que se pensaba originalmente. Dice, científicos descubrieron que en promedio una sinapsis puede contener aproximadamente 4.7 bytes de información. Eso significa que el cerebro humano tiene una capacidad de 1 petabyte, o el equivalente a un 1 con 15 ceros de bytes. O sea que es una cantidad exorbitante, que es lo mismo, dice, que 20 millones de archivadores de 4 cajones llenos de texto, o 13.13 años de grabaciones de HDTV, o 670 millones de páginas web. Esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro. Impresionante esto. ¿Cuántos dicen amén? Es la capacidad que Dios nos ha dado. Por eso se habla de que hay personas que mueren y no usaron ni el 1% de su cerebro. Hay cristianos que se han dado la eternidad que ni siquiera leyeron la Biblia una vez en su vida, menos un libro. No usaron su cerebro ni siquiera el 5%, por decir así. Y eso es una tragedia esto, porque tenemos esa capacidad, ¿verdad?
Dios nos dio la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios, con toda esa capacidad que tenemos. La pregunta es, ¿cómo podemos adquirir toda esa sabiduría de que habla el libro de Proverbios? El libro de Proverbios, ¿verdad?, habla mucho acerca de la sabiduría. Bueno, siempre hemos hablado de los cristianos, tenemos que, amén, tener la costumbre de leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, estudiar la Biblia, ¿verdad?, leerla y terminarla y volverla a leer y toda la vida estarla leyendo. Lo segundo, leer libros, ¿verdad? Leer libros, gloria al Señor. Los últimos días yo no solamente he estado leyendo libros, también he escuchado audiolibros. He escuchado audiolibros, ¿verdad? Que es una bendición toda la facilidad que tenemos en la actualidad para aprovechar el tiempo y adquirir sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Vamos a hablar en segundo lugar, discernir entre lo santo y lo profano. Ezequiel el profeta está hablando de eso, ¿verdad? Ezequiel 44:23 dice estas palabras una vez más: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esto es algo clave en la vida cristiana. Todo cristiano tiene que discernir, tiene que aprender, ¿verdad?, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano. El problema aquí primeramente es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia de muchos creyentes, de muchos cristianos. Se habla de que la ignorancia es la madre de los fracasos, y esa es una gran verdad. Gloria a Dios, es una gran verdad. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios 19, versículo 2 y 3, alguien que lo lea. Proverbios 19, versículo 2 y 3, por favor. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura por sus pies peca. Deshacer el hombre tuerce el camino, y luego contra Jehová se fija su corazón. Amén. El alma sin ciencia o sin sabiduría, dice, no es buena. El hombre insensato, dice, o sea, el hombre ignorante, tuerce su camino y luego culpa a Dios. O sea, culpan a Dios de su ignorancia. Hay gente así, mucha gente así. Inclusive cristianos que pueden llegar a culpar a Dios cuando no saben o simplemente no quieren entender que lo que les pasa es por culpa de la ignorancia. La ignorancia, mis hermanos, es muy fea. Es la madre de los fracasos. Oseas 4:6. ¿Alguien más? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Una escritura muy conocida, ¿verdad? Nos da, aleluya, una gran verdad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. Eso es algo destructivo, es algo, hermanos, iglesia, terrible esta mañana. Efesios 4:18. ¿Alguien más? Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la ignorancia, dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecido está hablando de la imagen de algo que está oscuro, ¿verdad? Que está oscuro, que está en tinieblas. Dice, la ignorancia trae un entendimiento entenebrecido. Esta mañana, eso es algo muy feo, muy triste. Ahora, segundamente vamos a hablar en este punto de las trampas ocultas de la ignorancia. Hay muchas trampas ocultas. Cuando hay una guerra, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Una guerra puede durar a veces días, meses, a veces duran años las guerras. Pero esa guerra tarde o temprano va a terminar. Pero escúchame bien, una de las estrategias, ¿verdad?, que han usado muchos ejércitos consiste en enterrar minas o bombas bajo la tierra, ¿verdad? A unos centímetros de profundidad. Se supone que terminó la guerra, pero a los años, ¿verdad?, ha habido muertes por personas que han andado por lugares donde se desató alguna guerra, algún conflicto militar,
Y ha habido ocasiones donde ha habido minas que han durado años ahí, años. Y esas minas o esas bombas pueden estallar en cualquier momento. Si alguien pasa por ahí y pisa esas minas, va a haber una muerte, una mutilación ahí. Porque esas bombas ahí están ocultas. Por eso, ¿verdad? Lo que yo he sabido es que en los últimos años lo que hacen es que cuando termina una guerra, ¿verdad? El gobierno tiene que mandar a personas especialistas a buscar esas bombas y desactivarlas, porque esas bombas pueden matar a personas inocentes, mujeres, niños, ancianos, civiles, ¿verdad? Si alguien pisa esa mina que está a pocos centímetros. Entonces esto nos habla de cosas ocultas, ¿verdad? Trampas ocultas. ¿Cuánto dicen amén? Y la ignorancia es como esas minas. La ignorancia tiene sus trampas ocultas. Esta mañana estamos hablando de que la ignorancia puede traer destrucción a una familia, un matrimonio. Un matrimonio se puede destruir por la ignorancia. Una vida puede terminar en las drogas, en el alcohol por la ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, Eva fue engañada por la serpiente porque Eva no miró el peligro. Había una trampa en esas palabras de la serpiente, el diablo. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, voy a leerlo. Génesis 3, versículos 6 y 7. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está, dice que Eva miró el árbol, que era bueno para comer, que era inocente lo que se iba a hacer, que era agradable, dice, era codiciable. Ella no miró la trampa detrás, ¿verdad?, de eso, por decir así, detrás de ese fruto, o detrás de esas palabras que Satanás a través de la serpiente ya le había dicho. Ella miró el fruto, pero no miró la trampa del diablo. ¿Cuánto dicen amén? Miró la manzana, dicen por ahí que era una manzana. Vamos a suponer que era una manzana. Ella miró la manzana, que se miraba muy buena, sabrosa, roja, pero no miró el peligro detrás de esa manzana. Dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es la imagen de Cristo. El Dios de este siglo, el diablo, dice, ha cegado el entendimiento, trae incredulidad, trae ignorancia, trae trampa de ignorancia a la gente. En esta mañana tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Discernir esto, ¿verdad? Adquirir sabiduría. La ignorancia destruye esta mañana. Las personas ignorantes son presa fácil para aquellos con planes malvados. Son presa fácil. Alguien que lea Proverbios 1, versículos 10 y 11. Proverbios 1, 10 y 11. Quieren ver con nosotros, pongamos acecharse para derramar sangre, acechando sin motivo al inocente. Ahí está. Aquí está hablando de personas que se dedican a engañar a otros. El sabio Salomón está diciendo: hijo mío, si los pecadores, si alguien te quiere envolver en algo malo, ten cuidado. Ten cuidado. Hay peligro ahí, ¿verdad? Pero la ignorancia ha llevado a mucha gente a terminar mal. Hay jóvenes muy ignorantes. Hay personas, inclusive personas adultas muy ignorantes, que son engañados por otros. Todo por culpa de la ignorancia. Proverbios 7, versículos 6 y 7. Alguien que lo lea. Proverbios 7, 6 y 7. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por lo que rocían, y entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. A un joven falto de entendimiento, ignorante. ¿Qué le sucede a ese joven? Pues terminó engañado por una mujer. Porque aquí está hablando de las artimañas de la ramera. Ahí
mismo, alguien que lea del versículo 21 al 23. Sí, de ahí mismo, del 21 al 23. Corrigió con sabiduría de infinitas palabras, y obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que las saetas las manos de corazón. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad?, de ese engaño que este joven fue sometido. La ignorancia lo llevó a terminar así, caer en adulterio y en pecado. La ignorancia es la madre de todos los fracasos de esta mañana. Por eso la necesidad de buscar la sabiduría y buscar el discernimiento. Y quiero hablar aquí mismo de buscar el discernimiento. Somos llamados a buscar el discernimiento y la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin discernimiento seremos fácilmente engañados, como muchos ya han sido engañados. Las redes sociales están saturadas de engaños, ¿verdad? El internet. El problema de muchos cristianos que apenas andan son engañados fácilmente. Y de repente ya no hacen diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque no están buscando la sabiduría, no están buscando la dirección de Dios, no están buscando el consejo, no están buscando, ¿verdad? No están preguntando. Voy a preguntar si esto es bueno o es malo, si esto es correcto, que yo haga esto, que yo vaya para allá. Y eso es una tristeza, eso es una tragedia esta mañana. Por eso quiero hablar en tercer lugar de escoger lo santo y lo limpio. En nuestro texto, una vez más, Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Aquí primero habla de la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Enseñarán a mi pueblo, o sea que cuando venimos a la iglesia recibimos enseñanza. Por eso tenemos que venir a la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia vamos a recibir enseñanzas. Cada sermón que escuchamos en la iglesia tiene esa dirección, ¿verdad? Aunque hay gente que no lo ve de esa manera. Pero si supieran el gran valor que tiene cada mensaje, cada predicación. Yo constantemente escucho predicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que me van a traer enseñanza. Las veo en internet, las escucho en audio, pero estoy escuchando predicaciones de pastores, de nuestros líderes, de pastores reconocidos. Obvio que no voy a escuchar todo, porque hay cosas muy torcidas también, pero yo sé que eso me va a ayudar. Muchas veces escuchamos predicaciones y de repente decimos, bueno, como que no se quedó nada, pero a través del tiempo, muchas de esas enseñanzas, usted ni cuenta se da, ni yo me cuenta me doy, pero muchas de esas enseñanzas quedan grabadas en el subconsciente, como dicen por ahí. El cerebro capta muchas de esas cosas y nos sirven con el tiempo. Por eso es la necesidad, ¿verdad?, de que cada cristiano se esté congregando. Y cuando vemos gente que no lo hace, cuando yo veo gente que no lo hace constantemente, yo veo gente que tarde o temprano van a venir cosas y no van a hallar qué hacer y se van a torcer. Es la realidad de esto. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay que ser realistas esta mañana. Gloria a Dios. Podemos escuchar y podemos ser mejores en nuestro caminar con Dios. Hay personas que no lo valoran así, el congregarse. Hay gente que solo se conforman con mirar y escuchar, pero es necesario venir también, ¿verdad?, a la iglesia. Aleluya. El método de Dios no ha cambiado. El método de Dios sigue siendo, ¿verdad?, recibir en la iglesia, venir y recibir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de un mensaje, a través de un estudio bíblico, de una predicación, recibir las enseñanzas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10 y 11, voy a leerlo. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10 y 11 dice estas palabras: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad.
Y luego dice el 11, ven, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahí está el poder que tiene una predicación. Salomón dice que las palabras son como clavos hincados. La palabra de un pastor o de una predicación. ¿Qué es un clavo hincado? Un clavo hincado es un clavo doblado, ¿verdad? Aquí tenemos clavos. Cuando los pusimos estos petatillos, estas hojas, metíamos los clavos y los doblábamos. Ese es un clavo hincado, un clavo doblado. Es muy difícil sacar ese clavo sin desdoblarlo, pero no se va a poder. Se va a desbaratar la madera primero, antes de que el clavo salga. Hay que desdoblarlo, ¿verdad? Y golpearlo para poderlo sacar. Bueno, es lo que está la imagen que usa Salomón. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, clavos doblados. O sea, las palabras de una predicación quedan tan grabadas que es muy difícil sacarlas. Por eso, los cristianos que constantemente están en la iglesia y no fallan en los servicios, son los cristianos que van madurando rápido y se van siendo mejores personas cada día. Y los cristianos que solamente vienen los domingos a las iglesias, son los cristianos que nunca salen de donde mismo, ignorantes, batallando siempre en sus matrimonios, en sus familias y en todas las áreas de la vida. Ni modo, así es esto. ¿Cuántos dicen amén? Pero es una realidad, mis hermanos. Que Dios ayude a aquellos que no han valorado esto, que se conforman solamente con venir una vez a la iglesia, una vez a la semana o una vez al mes. Porque hay mucho que una vez al mes, y eso es lo peor. Segundo, la recompensa por escoger lo santo y lo limpio. Hay una gran recompensa por elegir lo santo y lo limpio. Dios en su palabra nos promete grandes bendiciones y satisfacciones. ¿Cuánto dicen amén? Los que se guardan del pecado van a ser recompensados. Los que abrazan las cosas sagradas serán recompensados. Un ejemplo, José, el hijo de Jacob. Él abrazó las cosas sagradas. Él abrazó las cosas de Dios a pesar de que se vio en muchos momentos donde él podía haber tirado todo y envolverse en el pecado y lo malo. Sin embargo, José decidió guardar su corazón. José decidió ser íntegro para Dios, y usted y yo sabemos cómo Dios lo levantó y llegó a ser el gobernador de Egipto, y llegó a ser un hombre bendecido, prosperado, que sacó o ayudó a su familia y lo sacó de la condición en que vivía su familia, porque él abrazó las cosas santas. Hijos de Dios han sido destruidos por darle la espalda a las cosas santas de Dios, ¿verdad? Entonces nos conviene escoger lo santo y lo limpio esta mañana. Hijos de Dios han sido destruidos, como les decía ahorita. Tenemos el ejemplo del rey Amón de Israel, un hombre, ¿verdad?, que le da la espalda a Dios, a sus mandamientos. En Segunda de Reyes, capítulo 21, vamos a leer. Segunda de Reyes 21, versículos 19 al 24. Vamos a leer, por favor. Dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús de Jobba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Dice que Amón, ¿verdad?, sirvió a los ídolos, no anduvo en los caminos de Dios, dejó a Jehová, dice, Dios de sus padres, dejó las cosas santas, las cosas sagradas, y terminó mal esta mañana. Por eso nos conviene escoger lo santo y lo limpio. Gloria a Dios, que Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a terminar leyendo una escritura más en Apocalipsis 22, versículos 11 al 15. Me gusta mucho esta escritura. Apocalipsis 22 del 11 al 15. Dice así: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía.
y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Gloria a Dios. Discernimiento, escoger lo santo y lo limpio, escoger lo puro. Aleluya. Tener sabiduría para discernir. Todo cristiano es una necesidad. Cada cristiano tiene que adquirir sabiduría. Amén. Cada creyente tiene que abrazar la sabiduría y las cosas de Dios para poder seguir adelante. Discernimiento. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a abrir si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca de este tema. A ver.